este proceso, ¿ok? Ah, como saben, quiero presentarme antes de tiempo y de comenzar. Soy Daniel Melero. Como hemos visto a través de estas semanas, hemos iniciado una serie de mensajes enfocados sobre una palabra. Dos palabras muy importantes que son la salud mental. Es un tema muy importante, un tema en el cual todos deberíamos de estar involucrados, no solamente los profesionistas en respecto a la salud mental, sino líderes, pastores, esposo, esposa, padres de familia, la familia involucrada, los adolescentes involucrados, tanto la iglesia como cada ámbito de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo. Todos debíamos de estar enfocados también en esta palabra que es la salud mental. Si te has perdido algunos de estos domingos los mensajes, te recomiendo que vayas a nuestras redes sociales, en específico en el canal de YouTube donde se está transmitiendo en vivo. Con esto también quiero darle las gracias a todas las personas que nos ven a través de la transmisión. Sabemos que lo que pasa en estas cuatro paredes está pasando también en las cuatro paredes de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo. ¿Y por qué no damos un fuerte aplauso por todas esas personas que nos están mirando a través de las redes sociales? Y como te decía, creo que la salud mental son problemas que tú y yo podemos padecer. Y tengo dos verdades que son importantes a recordar y que hemos visto durante estos domingos. Una de las verdades, la primera verdad que hemos visto es: no todos los problemas de salud mental son espirituales. Posiblemente hemos visto a través de tantos años en el cristianismo que ha sido atribuido al enemigo, ha sido atribuido a Satanás, al demonio y ciertas cosas. Y sabemos que hay capacidad por parte del enemigo, pero como iglesia, como movimiento, como verdad cristiana, seguidores de Cristo, también tenemos que decir que la ciencia, la medicina también puede ser parte del proceso de ayuda para una persona que tiene un problema de salud mental. Y otra de la segunda verdad es: no es de locos el tener un problema mental, es de gente normal, tan común, tan sencilla como tú y yo. No porque una persona esté en un hospital psiquiátrico quiera decir que él solamente puede padecer un problema de salud mental. Y lo hemos visto a través de estos mensajes, estas charlas que han tenido profesionistas con nuestros pastores, en que toda persona hoy en día en el 2022 puede padecer un tipo de problema, trastorno, como tú lo puedas llamar, pero que afecta a la mente y por ende afecta a nuestro cuerpo y a las personas que están a nuestro alrededor. Son gente común, como te decía, tan común como la persona que está sentada a tu derecha o a tu izquierda, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu novia, tu novio, tu mamá, tu papá. Gente tan común, tan corriente, gente que tú amas, gente que tú te importa, puede estar sucediendo, le puede estar pasando ese tipo de problemas. Y abarca desde el más pequeño hasta el más viejo, sin importar tu estatus, el color de piel, donde vives, tu nivel socioeconómico. Si eres cristiano o no eres cristiano, no importa la fe que profeses. Nos estamos dando cuenta, ya en el 2022 nos damos cuenta que la salud mental está afectándose o afecta a todos por igual. Y ese mensaje hace referencia al gran problema que hoy tenemos llamado el suicidio. Suicidio como tal es una gran fatalidad de acontecimientos que conllevan a la muerte de la persona. Y quiero darte unos datos muy importantes o unos datos que nos van a ayudar a que tú y yo podamos estar en el mismo canal.
El año pasado, más de 700,000 personas cometieron suicidio en el mundo. Cada 40 segundos, una persona decide quitarse la vida. Es considerada hoy en día como la cuarta muerte o la opción de muerte o la situación de muerte en el mundo. Estamos hablando que es la cuarta posibilidad de muerte de una persona. Y se espera que en el 2050 llegue a ser la segunda causa de muerte en la humanidad. Eso quiere decir que se va a duplicar, triplicar los casos de suicidio en el mundo, y vamos a verlo mucho más cercano. También vemos cómo afecta a todas las edades. No importa cuál sea tu edad, pero ante las estadísticas y los casos que personas han cometido suicidio, se establece que a partir de los 14 a los 29 años de edad es parte de la sociedad que tiene problemas de pensamientos, ideas suicidas. Eso quiere decir que las personas más jóvenes, entre la edad de la secundaria, la preparatoria, la universidad, el proceso de vida donde definimos qué es lo que nos gusta, nuestra identidad, afirmamos nuestra identidad, estamos siendo más afectados por este problema de ideas, pensamientos y la acción del suicidio. Y por último, es detonada por múltiples situaciones. No solamente se determina por una situación en específico, sino son muchísimos factores que van a determinar o que van a encender este proceso de idea o pensamiento suicida. Y creo que el local debería entender y saber sobre esta situación, dado que la gravedad de esa situación es muy, pero muy fuerte. El día de hoy, cuando tú te vayas a acostar, dependiendo la hora a la cual tú te llegues a acostar, decidas ya descansar, más de 2,160 personas en el mundo, solamente el día de hoy, habrán optado por quitarse la vida. Lo podemos bajar más. Se supone que esa reunión está pensada dentro de una hora 20 minutos. Aproximadamente durante el tiempo que estemos aquí en la iglesia, 90 personas habrán decidido también quitarse la vida. Y para hacerlo mucho más cercano, aproximadamente entre 4 a 6 personas que están aquí sentadas están viviendo, están peleando, luchando con una mente, cabeza completamente destrozada, aplastada por estos sentimientos, estas ideas suicidas. Y como te digo, una vez más, es gente real que conocemos. Es gente que hoy vemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Siguen siendo personas reales, son personas que tú y yo tenemos ese contacto. No son personas que están en un hospital, no son personas que están, o en este caso como tipo manicomio, sino son personas reales con sentimientos, con problemas reales que tú y yo podemos tener en el transcurso del día. Y algo más, y por estadística, aparte de lo que ya te he platicado, en algún momento de tu vida, por estadística, vas a tener problema con ello, con algún problema de salud mental. O, en todo caso, vas a tener un problema con el suicidio, con las ideas y pensamientos suicidas. O en todo caso, si por gracia, por amor, no llega a pasar eso en tu vida, alguien cercano a ti habrá peleado, o en todo caso se habrá quitado la vida. Y de verdad seré muy pero muy sincero. El hacer este mensaje o esta charla, o como lo queramos decir o tratar, está muy condicionado a poder darte una solución o decir no lo hagas.
todo va a estar bien el día de mañana. Va a haber un día mejor, no sé cuándo, pero va a haber un día mejor, no lo hagas, no te quites la vida. Pero creo que la iglesia, el cuerpo de Cristo local, no necesita de estar escuchando de un pastor, de un líder, de alguna persona que se ponga enfrente a decirle: oye, no te preocupes, todo va a estar bien. Ora poquito más y todo va a estar bien. Una y todo va a estar bien. La Biblia lo dice que el día de mañana, en el futuro, vas a estar bien. Tal vez ahorita no, pero espérate poquito porque todo va a funcionar. Creo que en este tiempo ya no podemos tener estas conversaciones con las personas que están padeciendo este tipo de problemas. El corazón de este mensaje, el corazón de mis palabras, es traer a la mesa y dar lugar a este tipo de conversaciones en la iglesia. El poder hablar sobre el suicidio, que es un problema real que afecta a muchísimas personas en el mundo, a muchísimas personas en México y en Baja California, en Tecate como tal. El poder hablar sobre estas situaciones, el hablarlo de la forma más clara, sencilla e informada, con responsabilidad, pero sobre todo con empatía y con amor. El corazón de este mensaje es poder entender que lo que Dios está haciendo y lo que puede hacer en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio de la agonía, en medio de cualquier circunstancia, lo va a seguir haciendo porque Él sigue reinando. Él sigue siendo Dios sobre nosotros. Él sigue siendo Dios sobre ese trastorno, sobre esa depresión. Sigue obrando y sigue haciendo Dios, y Él es la solución. Él es la medicina, Él es la terapia. No puedo decirte no a eso, porque es verdad, es Dios nuestra terapia, es Dios la solución a ello. Pero también entendemos, y creo que eso es lo que nos ha costado muchísimo a las iglesias de hoy en día, entender que todo obra para Dios y todo obra para cumplir su voluntad. Y tanto la ciencia como la medicina obra para cumplir la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Dios no está peleado con que tú tengas una red de apoyo psicológica, psiquiatría, hablando sobre la psiquiatría, a personal de la salud, instruyéndote, llevándote a que puedas solucionar los problemas que están detonando esta depresión, que están detonando ese trastorno, esas ideas suicidas. Y ver también que tanto la iglesia como la salud, como la medicina, la ciencia van de la mano para poder cumplir la voluntad de Dios. Y esto, como te digo, puede ser representado en diferentes versículos a través de la Biblia que hablan sobre cumplir la voluntad de Dios sobre las vidas de cada uno de nosotros. Lo podemos leer en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si leemos Romanos 12:2, dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si leemos Mateo 18:14, dice así: así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños, haciendo referencia cuando Jesús va, o el Padre va, el buen pastor va por la oveja perdida. No quiere que ni siquiera las 99 se pierdan, pero tampoco quiere que esa persona, ese animal, se pierda como tal. No quiere perder a las 99, pero tampoco quiere perder a esa una.
Y podemos ver que a través de la Biblia vemos qué tan buena es la voluntad de Dios. Y créeme que la voluntad de Dios es parte de eso. Que la situación que hoy estés viviendo no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y beneficiosa a nuestra vida. La voluntad de Dios habla de vida, habla de amor, habla de lo que posiblemente los trastornos y la salud mental hablan como tal. Y quiero platicarte, como te decía al principio, hace unas semanas iniciamos el proceso de Crece. Crece está pensado para que, sin importar cuánto tiempo tengas en la iglesia, hablando también aquí en local, todos partamos de un mismo nivel de entendimiento de Dios, de entendimiento de la Biblia, del entendimiento de dónde venimos, el entendimiento que ha hecho el pecado, qué es lo que ha estado pasando a través de esto y quién es Jesús, ¿no? Eso es como parte del corazón de Crece. Y por puritita gracia y amor me toca dar la segunda etapa de Crece. Y en esta clase ha sido muy retante porque habla y establece el inicio del todo como lo habla la Biblia a partir de Génesis. Y también establece la consecuencia del pecado. Esa consecuencia ha sido como tal cósmica, porque ha afectado a la humanidad, ha afectado a la sociedad como tal, ha afectado la relación con Dios y ha afectado a nuestro entorno. Y lo establece por medio de rupturas. Y esto no es como un spoiler o algo en el cual no te permita o adelantarte la clase y cuando te toque entrar a la clase tú digas, yo no entro los próximos miércoles porque yo ya me lo sé. Pero es parte de lo que hoy podemos entender. Y hablo acerca de la ruptura conmigo mismo y con la ruptura con los demás. Y mi primer punto es: suicidio es una ruptura involuntaria con los demás. Ojo con esto. Creo que el suicidio proviene de su forma original de la sociedad. ¿Por qué creo eso? Cuando pongamos que hay una gran crisis económica en el país en el cual habitamos. Esta gran crisis está afectando a las empresas, a las compañías y está reduciendo su capacidad monetaria y obviamente por ende para poder pagarle a sus trabajadores. ¿Cuál sería lo más sensato? Recortar, ¿no? Vamos a recortar y vamos a quitar a personas, vamos a tratar de salvar nuestras finanzas y vamos a tener que correr a las personas. Estas personas se quedan sin trabajo por la situación económica que hay en el país. No se puede obtener ingreso, no se puede obtener parte de esto. Y nos damos cuenta que posiblemente esta persona que le está sucediendo esto empieza a desesperarse, empieza a tener temor de la circunstancia, empieza a tener problemas y empiezan a desencadenar problemas psicológicos de salud mental, ¿no? Vemos que posiblemente esto conlleve una depresión porque ahora ya no puede funcionar como el sustento económico de su familia y nos damos cuenta que esto conlleva a que la persona después de 1 año, 2 años se quite la vida, cometa suicidio porque ve que ya no hay otra escapatoria al problema. Si hubiéramos quitado o no hubiera afectado a la economía esta crisis financiera, esa persona posiblemente no lo hubiera cometido por esa circunstancia. Pero nos estamos dando que son situaciones ajenas que en un momento llegan a impactar tu vida. Si no es una crisis financiera, podemos ponerlo como tal: pierdes a un ser querido en algún accidente, en alguna situación, en alguna enfermedad, en la pandemia. ¿Y qué es lo que sucede? Conlleva a que tengas una tristeza y esa tristeza pasa a una depresión y esa depresión no tratada conlleva al suicidio. Posiblemente si no hubiera pasado la pandemia, no hubiera pasado ese choque,
no hubiera pasado esta situación en tu vida, una situación ajena. Y es lo que yo veo al verlo así. Es algo en lo que no tenemos el control, no determinamos si pasa o no. Como tal, no controlamos la economía del país que te dejará sin trabajo, no controlamos la muerte de un familiar, no controlamos a la persona que decide acosarnos o incluso violarnos, que son situaciones que conllevan a tener depresión, que conllevan a tener un trastorno y que conllevan también al suicidio. Son situaciones externas y ajenas que cuando llegan a nuestra vida y nos impacta, la agarramos, la interiorizamos, y como es algo que no estábamos expuestos, ocasiona problemas. Y lo que en su momento fue como tal una tristeza, algo que no se supo cómo conducir esa tristeza, cómo superarla, conllevó a una depresión, la cual no fue atendida, no fue llevada a cabo como tal, y vemos que la idea o la acción del suicidio se presenta. Y que con eso creo que nos ayuda a entender dos tipos de escenarios. Número uno, nos ayuda a entender el escenario como personas que están fuera a la persona que está con este pensamiento suicida o que ha cometido un suicidio. Nos damos cuenta también que ninguna persona se levanta de su cama y se quita la vida. No es una acción que se determina así, ¿no? O sea, en automático. Es un proceso como tal. Es un proceso en el cual en algún momento algo sucedió, algo ajeno a él, algo que le impactó, algo que lo dañó y conllevó al suicidio. Creo que también nos hace entender que debemos de eliminar de nuestras conversaciones este tipo de comentarios de decir, es que estaba loco, es que no fue fuerte o fue muy valiente, tuvo que haber orado más, tuvo que haber leído más. Como te digo, es ir una persona tan real y tan común que algo ajena a ella como la condición o el problema o un problema social afectó su vida, sus relaciones y pensamientos. Y nos hace entender el segundo escenario. Si tú eres quien está viviendo ese problema, creo que tienes que entender, y si lo estás viviendo, poder saber y entender que son una situación ajena que te impactó, una situación que te dañó. Es por parte de una sociedad que está quebrada, por una sociedad dañada, una sociedad que solo produce muerte en todo nivel de la vida. Estás en un mundo hostil, estás viviendo en un mundo quebrado. No es culpa de la víctima que el victimario actuara de esa forma. El suicidio es un problema social porque proviene de la sociedad. Es la misma que quebranta, hiere y daña a la gente que pertenece a ella. Y créeme que he sido muy retado al poder hablar sobre esto. He sido expuesto a estos dos tipos de escenarios. A los 4 años, una persona decide, una persona muy posible con algún pensamiento, con problemas de salud mental, nunca atendidos, decide el tocarme, decide el violarme. ¿A qué voy con esto? No es algo que pedí. No es algo que yo dije, ok, quiero que pase en mi vida. Como tal, lo veo como eso. Es una situación ajena que llega e impacta en mi vida. Fue algo que no esperaba, que no pensaba que iba a vivir. Pero pasó por una sociedad quebrada, por una sociedad que está quebrantada.
porque vemos que hay una ruptura social en la humanidad, que ahora ya no ve el bien hacia sus seres queridos, que ya no ve el respeto, que no ve la empatía, que no ve el amor hacia esas personas. Y créeme que después de 23 años todavía me cuesta poder verme como víctima. Porque en vez que los círculos en los cuales yo me podía sentir confiado, en comunidades cristianas, en líderes, en personas que yo miraba que podía obtener confianza, que podía tener apoyo, muchas de ellas me hicieron copartícipe de la persona que optó por tocarme. Y creo que esto nos hace entender eso, que como comunidad cristiana, si es que hay personas que están viviendo esto, que van a llegar y que están en tu vida, es poder validar su dolor, es poder validar sus sentimientos, es poder entender que esa persona no pidió la circunstancia que está viviendo. Esa persona no pidió esa depresión, esa persona no pidió esas circunstancias. Es una sociedad quebrada que lo único que sale de ella es mal. Pero cuando nosotros tenemos el lujo de criticar, tenemos el lujo de decir, es que está loco, no entiendo su situación, ni me interesa, pero pues se murió y ni modo, no fue valiente, no fue fuerte, no fue lo suficiente, fue muy cobarde por hacerlo. Valida la situación, valida su dolor y entiende y ten empatía por esa circunstancia. ¿Qué es lo que se espera de Dios? ¿Qué es lo que se espera de Jesús? Y es lo que hace Jesús, es lo que hace Dios. Y lo podemos ver en la historia de la Biblia. Lo podemos ver a través de lo que Jesús hizo. Un ejemplo rapidito es, vemos a Jesús en el cual llega una mujer al pozo y él entiende de la circunstancia que está viviendo. Ella le pregunta a Jesús, oye, ¿qué onda con tu esposo? ¿Dónde está? Y ella dice, no, pues es que no es mi esposo con el que estoy, ni tampoco los 5 anteriores, ¿no? Obviamente, posiblemente nos vamos rápidamente y decimos, es que era una mujer de la vida galante y le gustaba. Pero ¿te has puesto a pensar que tal vez tenía un problema de identidad? ¿Te has puesto a pensar que muy posible la depresión que ella sentía o el valor que pensaba que ella tenía solamente podía ser encontrado a través de un hombre en la cama, en las relaciones? Y creo que en esto, en el 2022, en local, en nuestras conversaciones, tenemos que validar a la víctima. Tenemos que darle el valor que se necesita y se merece sobre esa persona. Y con eso me lleva al siguiente punto. La ruptura. El suicidio es una ruptura interna conmigo mismo. Una mente que ha sido quebrantada, rota y violentada causará un desorden en uno mismo. Y como tal, un ejemplo, es como un carro el cual no lleva su volante. Es este carro que va a más de 150, no lleva volante, está a punto de estrellarse y el conductor no lleva el cinturón. Ese accidente va a ser mortal para esa persona. Y el suicidio causa una ruptura en nosotros mismos. El suicidio es eso, no tener el control de las situaciones que pasan en nuestro interior. Ayer lo platicaba y en verdad, ayer trataba de entender la situación, trataba de ser lo más empático y trataba de aconsejarme, que me platicaran y llegaba a este punto. El cometer el suicidio es una forma
muy denigrante para el ser humano. El cometer el suicidio es ver que esa persona ha perdido su identidad, su carácter, su voluntad. Es una cabeza que ya no tiene funciones, está quebrada, llena de temor, está paralizada, que incluso ni la iglesia ni el mundo lo satisfacen. Y es una forma denigrante de acabar con la vida. Y como te digo, no es cobardía, no es ser valiente, sino es denigrante para la persona que está pasando por esto. Como te comento, 2,160 personas al terminar el día habrán optado por quitarse la vida, habiendo perdido su valor como personas, habiendo incluso perdido una función vital, que es el vivir, ¿no? Si le quitas todo, pues la persona sigue viviendo, ¿no? Sin esto, sin la sociedad, sin esto, pues una de sus funciones del cuerpo humano es vivir. Pero le quitas todo eso, le quitas la función al cuerpo humano, le quitas la función a como tal, y nos damos cuenta que es una forma muy denigrante, porque ha perdido el valor como persona, ha perdido su carácter, ha perdido lo que es esa persona, su identidad. Y parte de lo que te platicaba, a los 17 años, mi cabeza, mi mente, mis pensamientos llegaban a una forma ya paralizante. Mi actitud, mi identidad, lo que yo era o lo que pensaba que era, llegaba a una forma paralizante, donde el temor y el terror se apoderaban de mí. Y cada noche que pasé durante esos 3 años era luchar con una idea en el cual uno se siente como una carga hacia cualquier persona que decide posiblemente brindarte su ayuda, su apoyo, para mis papás, para mi hermano, para mis amigos. Esas noches eran ver también que había perdido por completo mi sentido, mis sentimientos, porque era un desborde total. Podía estar muy bien en la mañana, pero en la noche, cuando todo se quedaba tranquilo, cuando ya nadie me miraba, comenzaban estas ideas, estos pensamientos. ¿Será bueno seguir adelante? ¿Será bueno seguir existiendo? ¿Habrá alguien que pueda ayudarme? ¿Habrá alguien al que sí le interesa? Fui diagnosticado a través de esa situación ajena a mí que me impactó a los 4 años, que duró posiblemente 3 años consecutivos de violaciones. A los 17 años, 18 años, fui diagnosticado con una depresión crónica. Una depresión que fue atendida con medicamentos, que fue atendida por terapia, tanto psicológica como psiquiátrica, porque ya la condición de mis pensamientos, de mi cabeza, mi estabilidad, ya no estaban bien. Obviamente yo no entendía, o sea, pues oye, pasó a los 4 años, ¿qué tiene que ver ahora a los 17, 18, 19 años? Obviamente por el contexto en el que estaba en la preparatoria, esa circunstancia en la que el cuerpo humano está experimentando, está enamorándose, está viendo qué va a hacer de su vida. Hubo muchísimos detonantes estresantes que detonaron esa depresión que estaba posiblemente dormida o que no estaba tan presente en mi vida. Y esa situación, como te comento, hizo añicos por completo mi identidad, el presente en el que estaba
y obviamente el futuro más cercano. Me denigró tanto que las ideas o formas de acabar con mi vida estaban ahí. ¿Y por qué traerlo a local el tema? ¿Por qué tenerlo en nuestra comunidad? Porque el suicidio en cualquier ámbito de la vida sigue siendo un tema tabú. El tabú como tal son cosas que no se hablan, que existen pero no. Mejor un paso atrás y no lo tocamos. Seguimos caminando, pero ahí está el problema. Es un tema tabú. Lo podemos ver en la escuela, lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en la familia, lo podemos ver aquí en la iglesia, lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida. Es un tema tabú que, pese que haya pasado tanto tiempo y tenemos a tantas personas que se han profesionalizado en estos temas, sigue siendo un tema tabú en la sociedad y en la iglesia. Y posiblemente, y no quiero errar en esto, pero la comunidad cristiana, diferentes comunidades han visto el suicidio como un gran pecado del cual no se puede ni hablar, de un pecado del cual ni siquiera se puede salvar la persona. A ese grado ha llegado la comunidad, a ese grado han llegado las iglesias. Pero eso sí, destinamos tanto tiempo en hablar si podemos celebrar o no podemos celebrar Halloween, si podemos comer o no comer un pan de muerto. Y te lo digo porque hay iglesias predicando durante todo este mes y el próximo mes sobre eso. Esté bien o esté mal, son circunstancias que posiblemente no deberían de tomar tanto tiempo en nuestras charlas, no deberían de tomar tanto tiempo en nuestras plataformas, no deberían de tomar el tiempo que se le puede estar dedicando a una persona que está por acabar con su vida. Te comento, cada hora, cada 40 segundos una persona opta por quitarse la vida. Y posiblemente sí, son cosas que podemos tener en debate. Pero créeme que hay iglesias que nunca van a tocar el tema de la salud mental en sus iglesias, en sus liderazgos. Si un pastor se suicida, no estaba con Dios, no estaba con Jesús. Ni modo, se perdió una persona, ni modo, no vamos a hablar de eso, vamos al velorio como tal y nunca más vamos a tocar ese tema en la iglesia. Porque sabemos que van a llegar más jóvenes y vamos a decirles si está bien tatuarse o no está bien tatuarse. Pero estamos hablando de una situación que denigra a las personas, que las convierte y que pierden su identidad, que pierden su carácter, que pierden el sentido de la vida. Pareciera que la iglesia está rota. Pareciera que la iglesia tiene esa ruptura en la cual esos tipos de temas nomás caen por el abismo y nunca se tocan, nunca se toman. Y créeme que el tener salud mental acá atrás, el que pastores, líderes, profesionistas se paren en esta plataforma a hablar de esta circunstancia, es ir en contra de la cultura, es ir en contra del mundo y de muchas comunidades cristianas. Con estos temas, obviamente podemos ver que la sociedad está rota. Que cada uno de nosotros estamos rotos. Pero pese a eso, Dios sigue cumpliendo su voluntad. Y también deja ver que no es idea de Dios lo que está pasando con el suicidio. No es diseño de Dios, no es pensamiento de Dios lo que está sucediendo con el suicidio, con este tema tan fuerte
Créeme que Dios no soñó, no planificó, no ideó, no creó a una humanidad que llevara a personas a cometer esto. No ideó, no pensó, no amó a personas, no formó a personas con la idea de quitarse la vida. Pero somos, como humanidad, somos un proyecto fallido. Y se puede escuchar fuerte, pero créeme que tanto el hombre y la mujer que hoy habita en esta tierra no es el diseño original que Dios pensó, que amó y que creó. Somos un proyecto fallido de humanidad que atenta contra la vida de sus individuos. Para terminar, quiero leer Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pasamos a los versículos 9. Dice: el amor debe de ser sincero, debe de aborrecer el mal o aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Eso es la voluntad de Dios para su pueblo. Esa es la voluntad de Dios para Glocal. Esa es la voluntad de Dios para las comunidades cristianas que están a lo ancho y largo de México. Que juntos nos podamos amar, podamos honrar a las personas, podamos decirles: ok, en tu dolor yo lo valido y entiendo lo que está pasando, entiendo la circunstancia, entiendo que también Dios va a obrar, pero necesitas de apoyo, de una red de apoyo con psicólogos, psiquiatras, medicina, salud, para poder contrarrestar lo que está sucediendo. Porque lo vemos, Dios protege nuestra mente y protege nuestro cuerpo. La medicina y la ciencia son utilizados para cumplir la voluntad de Dios sobre cada una de las personas. Sería tonto decir que eso no está bajo la voluntad de Dios. Sería quitarle poder a nuestro Dios. Seguir. Tenemos que exponer la verdad en nuestra iglesia. Las conversaciones del suicidio tienen que estar en nuestra mesa. Ya no pueden ser un tabú. Ya no pueden ser conversaciones que no se tomen en cuenta. La salud mental corresponde a la iglesia. Le corresponde a los líderes, le corresponde a los pastores, le corresponde al papá y a la mamá sobre sus hijos. Le corresponde a cada persona. Y como te comenté, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y beneficiosa para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver a través de que sí ha cumplido su voluntad.
lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos ver palpable. Y estoy hablando de la persona representada en Jesús. Él es el proyecto de humanidad, el verdadero deseo, anhelo, el verdadero diseño de humanidad. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté sucediendo, es Jesús, este nuevo proyecto de humanidad, el cual con su sacrificio, con su vida, con su ejemplo, con lo que hizo en la cruz, podemos darnos cuenta que Él construye, tapa, pone puente sobre esa ruptura con uno mismo y con la ruptura con los demás. Cuando las personas que estuvieron en peligro de muerte dentro de la Biblia, como la mujer que fue encontrada en el acto de relación y que iba a ser apiedrada, que iban a matarla por la situación, por el pecado que había cometido, por la actitud. Vemos a un Jesús el cual avanza de esa ruptura social, de ese círculo social, el cual solamente conllevaba a juicio y a la muerte de esa persona que estaba en los suelos. Sale Jesús de ese círculo, rompe por completo la ruptura social y va hacia abajo para romper la ruptura con nosotros mismos. Levanta a esa mujer y le da una vida nueva. Y eso es lo que es Jesús. Eso es la forma de acabar y atacar los grandes males que hoy existen en nuestra sociedad, sabiendo que todo cumple la voluntad de Dios. La medicina, la ciencia, pero es a través de Jesús que podemos experimentar el amor, la paz, la tranquilidad, la estabilidad emocional. Es a través de su sacrificio. Y me encantaría que la banda me apoyara. Es a través de su sacrificio que cuando tú y yo perdemos nuestra identidad, cuando tú y yo estamos en esa noche oscura, cuando tú y yo estamos quebrados, quebrantados, estamos rotos por las circunstancias ajenas a nuestra vida, de una sociedad que solamente trae muerte, desesperanza, desánimo, chisme, trae toda circunstancia, podemos ver y entender que a través de su sacrificio, a través de lo que Él ha hecho, nos puede decir y ser llamados hijos de Dios, y nos entrega una nueva identidad, nos entrega una nueva identidad, una nueva personalidad, al decirnos: eres hijo de Dios, eres hijo amado de Dios. Y es eso lo que hoy podemos cantar, es eso hoy que podemos gritarle al mundo, podemos gritarle a esa sociedad: somos hijos de Dios, somos hijos amados de Dios. Banda, vamos a seguir cantando, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, vamos a decirle: somos hijos de Dios. Y en medio de la tempestad, en medio de cada circunstancia, Él abrirá el camino, pondrá personas, líderes,
Pondrá a pastores, pondrá a doctores, pondrá a cada persona correspondiente para poder ayudarte y superar estas circunstancias que hoy afectan a tu vida, afectan a tu corazón, afectan a tu familia, afectan a cada una de las personas. Y cántale con eso. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del temor. Él rompe sobre eso. Él habita sobre el temor y sigue obrando a través de ello. No sé si me pueden ayudar con las luces. Y si hoy estás viviendo o estás peleando por esto, incluso eres sobreviviente de estos males, hay un Padre el cual te valida. Hay un Padre el cual entiende de tu dolor. Hay un Padre el cual habla y trae a la conversación y habla sobre ello. Y si hoy podemos cantarlo y podemos seguir haciéndolo,